Ahora sí. En primer lugar, eh, lo que corresponde mencionar es ubicarnos en el contexto en el cual el Ejecutivo dictó estos decretos de urgencia, el 014-2020 y el 016-2020. Así consideramos que vamos a poder tener una mejor ubicación en el tiempo y en el espacio en el que esta regulación se dio. El punto de partida fue la expedición del Decreto Supremo 165-2019-PCM, que fue el decreto supremo que disuelve el Congreso de la República y convocó elecciones para un nuevo Congreso. De esta manera, se revocó el mandato parlamentario de los congresistas, manteniéndose en funciones la comisión permanente. Sin lugar a dudas, esta fue una situación excepcional porque en casi 26 años de vigencia de la Constitución de 1993 no se había hecho uso de este instituto. Otro de los puntos que debe tenerse en cuenta es que se produjo una ausencia. Adelante, por favor. Otro punto es, otro de los puntos que debe tenerse en cuenta es que se produjo una ausencia de normas claras. El artículo 135 de la Constitución Política y ni la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y tampoco el Reglamento del Congreso tienen una regulación expresa sobre el tema de. Decía que no hay una regulación expresa ni en el artículo 135 de la Constitución, ni en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y tampoco en el reglamento del Congreso. Y un punto adicional también importante de mencionar es que no se contaba con un desarrollo jurisprudencial sobre la materia. No hay ninguna sentencia que regule la forma de legislar en un interregno parlamentario. Doctor de la Puente, está que no se le escucha, se va a su señal, regresa, viene la señal, regresa. Yo no sé si se podría arreglar a través de la Secretaría Técnica la deficiencia tecnológica, o la otra posibilidad es que la doctora Góngora use la palabra y luego termine el doctor de la Puente, porque lo estamos escuchando entrecortado. No sé si podría arreglar su problema técnico, no sé.
Doctor de la Puente, ¿nos escucha? Sí, sí, pero con retraso me llega el audio. Me llega, señor presidente, Continúe, 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 por favor. voy a, señor presidente, voy a, voy a abandonar la sala y voy a regresar. ¿Es posible? ¿Es Sí, posible que abandone perfecto. la sala y regrese? Si no se va a demorar mucho, no hay problema, sino la otra posibilidad es darle las palabras a la doctora Góngora y usted termina, como deseen ustedes. A ver, doctor de la Puente, cierre y cierre su computadora, su Microsoft, y luego regrese mejor. Doctora Durán, ¿la doctora Góngora se encuentra presente? Sí, señor presidente, está presente en la sesión. Entonces, que continúe, por favor, la doctora Góngora y luego que reinicie el doctor de la Puente, porque entiendo que va a demorar unos minutos, ¿no? Haga las coordinaciones usted, por favor. De acuerdo, señor presidente. Buenas tardes, señor presidente. No sé si se me escucha Sí, sí, perfecto, perfecto. y se ve mi Doctora presentación, Rosa, por favor. perfecto. Doctora Rosa Góngora, póngase de acuerdo con el doctor de la Puente para que una vez que termine usted su presentación, lo haga él de la manera calmada, tranquila y por el tiempo que él necesite. Entonces, avancemos con usted, comience su disertación, la estamos escuchando con mucho aprecio. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes, señor presidente, y por intermedio suyo también el saludo a los congresistas de la comisión. En vista de los problemas técnicos, yo voy a hacer una explicación breve de todo el tema que también debía comentar el doctor Jaime de la Puente. Bueno, lo que estaba diciendo el doctor de la Puente es que una vez que se disolvió el Congreso mediante el Decreto Supremo 165 de 2019 PCM, no teníamos un órgano habilitado para legislar, ¿sí? Como lo hace en una situación ordinaria el Congreso de la República. Esta era una situación excepcional, sin precedentes, que al menos en la Constitución del 93, mientras estuvo vigente, nunca se presentó. Igualmente, analizando el texto normativo de la Constitución vigente, el artículo 135, así como el reglamento del Congreso, la LOPE y entre otras normas, no daban luces claras sobre el tema. Tampoco contábamos con desarrollo jurisprudencial al respecto, al menos de manera directa no. Y en torno a la doctrina había muchas posiciones, muchas posturas, algunas coincidentes y otras de repente contrarias. Entonces, en este escenario es que el Ejecutivo tuvo que tomar la decisión y la responsabilidad de determinar cuál era el marco que tenía para emitir los decretos de urgencia en cumplimiento del mandato del artículo 135. Se han tomado en cuenta una serie de principios, los que están en la pantalla y no los voy a mencionar todos porque los podemos ver ahí. Por ejemplo, el de buena administración, el de separación de poderes, etcétera. Asimismo, se han analizado los comentarios de algunos autores, se ha tenido en cuenta los casos en la legislación comparada, doctrina sobre todo, y entonces lo que hizo el Ejecutivo para dar una serie de lineamientos generales a todos los sectores que pudieran proponer proyectos de decretos de urgencia, lo que se hizo fue emitir un informe, aquí está, un informe, el 389 del 2019 JUS, que fue elaborado por la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En este informe se han establecido, como dije, algunos lineamientos generales y se ha partido por analizar el texto constitucional. Hemos comparado en principio el texto del artículo 118, numeral 19 de la Constitución versus el texto del artículo 135. Entonces, luego del análisis se ha llegado a la conclusión de que los decretos de urgencia del 118 son
como lo dice el mismo texto, medidas extraordinarias que tienen la exigencia de versar en materia económico-financiera, deben acreditar el interés general y además cumplir una serie de otros requisitos que veremos a continuación. En cambio, los decretos de urgencia del artículo 135 se dan en un contexto diferente al anterior. En este contexto no hay un poder legislativo que esté habilitado para legislar. La Comisión Permanente tampoco puede legislar a pesar de que mantiene sus funciones, y no todas sus funciones. Este escenario es muy distinto al anterior, en el que sí hay un Congreso habilitado para legislar, lo que explica que los decretos de urgencia en el 118 sean excepcionales y solamente se den en caso de situaciones imprevisibles, muy urgentes, cuya demora en su aprobación puede dar lugar a muchos detrimentos en diversos temas, en el ejercicio de derechos fundamentales y también probablemente en el desempeño del aparato estatal. Entonces, como vemos, son dos escenarios distintos, aunque tengan la misma denominación, ambas tienen rango de ley, ambos son emitidos por el Poder Ejecutivo. En estos dos tipos normativos hay grandes diferencias que a continuación voy a profundizar. En el informe que ya mencioné, se ha llegado también a la conclusión de que la necesidad que se exige en los decretos de urgencia del 118 no es necesariamente la misma en el caso de los decretos del 135, toda vez que si solamente nos limitamos a regular temas que se hayan producido en el momento, vamos a dejar de lado o vamos a omitir legislar sobre materias y aspectos que, a pesar de venir desde atrás, necesitan una regulación en el momento. Caso contrario, podríamos vulnerar derechos fundamentales, poner en riesgo la prestación de servicios públicos o la atención de necesidades básicas, o también poner en riesgo el funcionamiento del Estado. Otra diferencia importante que hemos encontrado es que por la misma naturaleza del escenario, no es posible exigir a los decretos de urgencia del 135 que versen solo en materia económico-financiera. De ser así, solo hubiéramos podido emitir unos cuantos decretos de urgencia, dejando en desamparo muchas materias y muchas necesidades del Estado y de los ciudadanos. Otra diferencia importante es que en el 118 los decretos de urgencia deben ser transitorios. En cambio, en los decretos del 135 no necesariamente va a depender de la materia y de la naturaleza de la medida que se haya adoptado. Con todo esto que acabo de explicar, que es un resumen de todo lo que se ha contemplado al momento de emitir este informe, que, como repito, ha guiado el Ejecutivo para emitir los decretos de urgencia, hemos llegado a la conclusión de que los decretos de urgencia del 135 pueden versar sobre cualquier materia para la cual es competente la ley ordinaria. No obstante, no sería pertinente legislar sobre, por ejemplo, leyes orgánicas, tratados internacionales, tratamiento tributario especial para una determinada zona del país y otras materias que requieran la votación calificada del Congreso. En todo caso, ese ha sido un parámetro que se ha puesto el Ejecutivo para emitir los decretos de urgencia. Y en todos los demás casos hemos tratado de respetar la urgencia y la necesidad, lo cual, repito, no es lo mismo que lo que se exige a los decretos de urgencia del 118, una situación imprevisible que se presentó en el momento. En estos decretos del 135 no necesariamente debe entenderse así la necesidad, sino como una, valga la redundancia, necesidad de emitir una norma que ponga fin o que cree derechos o que cambie una situación que así lo amerita. Bueno, en nuestro informe, en el informe de Minjus, hemos tomado en cuenta, por ejemplo, entre otros autores, al doctor Edgar Carpio, que nos dice que si interpretáramos que los decretos de urgencia del 135 tienen la misma naturaleza que los del 118, sería
algo así como una redundancia en el texto constitucional. ¿Por qué? Porque si ya tenía el Ejecutivo la facultad del 118, no había necesidad de ponerlo en el 135. Y más si el texto normativo no hace ninguna remisión al 118. El problema es probablemente la denominación, la misma denominación, que como en el mismo predictamen del 014, del DEU 014, en los debates del colegiado que aprobó la Constitución, se decía que eso podía generar un problema, la misma denominación, pero eso no implica que sean iguales o tengan la misma naturaleza en estricto. Entonces, si aplicamos el criterio de que ambos decretos de urgencia son iguales y que por ende se le debe aplicar los mismos requisitos y exigencias, estaríamos eliminando una figura que en la Constitución se ha previsto para una situación extraordinaria en la que no hay Congreso que legisle, y le estaríamos equiparando a una situación ordinaria en la que el Congreso está en pleno ejercicio de sus funciones y que por tanto solamente de manera excepcional el Ejecutivo puede legislar. Como vemos, son situaciones totalmente distintas y por ende amerita un trato diferenciado, lo cual no quiere decir que no se deba aplicar el principio de razonabilidad y probablemente también el análisis en cada caso concreto. Entonces, como conclusión, el Ejecutivo ha emitido los decretos de urgencia teniendo en cuenta lo siguiente. Aun cuando las normas a las que se refieren el numeral 19 del 118 y el artículo 135 de la Constitución comparten el mismo rango legal, comparten la denominación de decretos de urgencia y ambas son emitidas por el Poder Ejecutivo, se trata de tipos normativos diferentes, pues su naturaleza y finalidad son distintas. Señor presidente, he concluido la parte general, digámoslo así, para dar a conocer cuáles son los criterios que ha adoptado el Ejecutivo para emitir los decretos de urgencia que se van a analizar a continuación. No sé si ya puedo pasar a hacer un breve análisis del predictamen recaído en el decreto de urgencia 014. Adelante, por favor, doctora Góngora. Adelante, Gracias. por favor. Bueno, este es como lo dice el mismo predictamen, este sería el primer decreto que se analiza, el primer decreto de urgencia emitido en el interregno que analiza el Congreso y que por ende va a determinar el marco jurídico que corresponde utilizar en el estudio y control de estos decretos de urgencia. Estas citas las he sacado del mismo predictamen, son partes muy, muy interesantes que me va a servir para mi análisis o para nuestro análisis. En el predictamen, al principio se hace un recuento de lo que implica cada uno de los decretos de urgencia y se llega a la conclusión de que efectivamente son normas de naturaleza distinta. Aquí, como se dice en el segundo párrafo, tenemos en el artículo 135 del texto constitucional una facultad diferente del Poder Ejecutivo de dación de decretos de urgencia. Pero estos, sin duda alguna, son decretos diferentes y con límites distintos a los decretos de urgencia ordinarios. También se dice que son requisitos del decreto de urgencia del interregno, tal como los decretos de urgencia en normalidad constitucional, los criterios de excepcionalidad, necesidad, transitoriedad, generalidad y conexidad, siempre y cuando se apliquen matices y adaptados a las circunstancias específicas. Esta afirmación es atendible y es entendible, lo consideramos pertinente. No obstante, ese análisis en el caso concreto y esa discrecionalidad debe tener un parámetro, ¿no? De lo contrario, sin querer, podríamos llegar a de repente tener interpretaciones arbitrarias, evitando que haya uniformidad en los criterios que se van a aplicar para analizar los decretos de urgencia. Justamente en este predictamen hemos encontrado algunas incongruencias, podrían decirse así, pues en principio señalan que no necesitan cumplir todos los requisitos del 118, no obstante los van a aplicar a este caso. En algunos supuestos dicen que sí cumple,
y en otros dice que no cumple, pero que en este caso no es relevante porque eso no genera inconstitucionalidad. Hay un cuadro 2 en el que analizan cada uno de los requisitos y hacen como una especie de checklist de los que cumple y no cumple, y en algunos supuestos no necesariamente coincide con las conclusiones que ha llegado, a las que se ha arribado al final en el predictamen. Entonces, esto, por ejemplo, otra cosa antes que me olvide, se dice que cumplen los requisitos formales, no obstante, más adelante en la conclusión se dice algo distinto. Entonces, aquí nos preocupa un poco que si este es el primer decreto de urgencia que se está analizando y que está sentando precedentes para los siguientes, no haya una claridad y uniformidad, una línea que permita entender dónde empezamos y a dónde queremos llegar, cuáles en verdad son los criterios que sí o tal vez se pueden aplicar a este análisis de los decretos de urgencia en el interregno. Y repito, eso puede generar inconvenientes porque lo que necesitamos ahora es adoptar criterios claros, no solo porque lamentablemente nuestra norma constitucional no es muy clara, sino porque a estas alturas hay muchas normas que se han dado y necesitan analizarse a la luz de criterios más concretos. Esto podría generar, sin querer, inseguridad jurídica, incertidumbre y confusión, no solo en el mismo Congreso, sino también respecto del Poder Ejecutivo, ¿no? No vamos a poder ejercer nuestra defensa como debe ser porque no hay una línea uniforme. Entonces, con todo respeto, lo que pediríamos es que por favor se analice un poquito más estos criterios y en aras de hablar el mismo idioma, digámoslo así, saber a qué atenernos y saber qué criterios debemos defender también cuando nos toquen los demás decretos de urgencia. Y hay un tema que también es importante. Se dice que en el caso del decreto de urgencia 014, la materia de negociación colectiva y administrativa no está autorizada para los decretos de urgencia en el interregno. En todo caso, no nos queda claro si la observación es porque no se cumplió el requisito de necesidad, en el sentido de que lo han expuesto ahí como que es un hecho imprevisible que debió atenderse inmediatamente, o si por la materia laboral o negociación colectiva no corresponde a las materias que están dentro del marco de los decretos de urgencia del 135. En todo caso, no encontramos ninguna razón para afirmar que por ser negociación colectiva o ser materia laboral no puede ser regulado por un decreto de urgencia del 135. En todo caso, no lo hemos advertido en el predictamen. Y ya para concluir nuestra participación respecto de este tema y va a dar más alcances al respecto, hay que tener en cuenta que el tema de la negociación colectiva en el sector público es un tema, es cierto, que viene desde mucho antes, no es una situación que se haya presentado durante el interregno. Sin embargo, es una situación que ameritaba y sigue ameritando medidas concretas y urgentes. Pues de lo contrario, si no hay un marco normativo claro que habilite la negociación colectiva en el sector público, así que tenga el derecho en la Constitución, en las normas con rango de ley, ¿cómo lo ejercitas? ¿Cómo lo haces viable? Necesitas una norma que te dé el procedimiento, los requisitos y las obligaciones de ambas partes. Si no tienes esa norma, no lo puedes hacer. Por otro lado, si seguimos en la misma situación de no contar con una regulación clara, estamos sacrificando el otro bien jurídico que es el tema fiscal, que es muy importante y, claro, no más importante que el tema del derecho a la negociación colectiva, pero vamos por ahí, tenemos que hacer un balance. Esa es la idea. Esto no implica que no puedan haber, o mejor dicho, esto no impide que puedan haber discrepancias en torno a algunas medidas, pero consideramos que no necesariamente implica que deba declararse inconstitucional toda la norma y decir que ya debe derogarse y seguir con el trámite del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. Ya hemos visto en muchos casos que, aun cuando la Constitución señala que los proyectos del Ejecutivo tienen preeminencia, deben atenderse con rapidez,
No necesariamente ocurre eso. Y considerando que este tema es sensible, no solo para el Estado, sino también para los servidores del Estado, funcionarios y servidores, consideramos que no amerita una declaración de inconstitucionalidad basados en que la materia no debió regularse porque se pudo esperar a que el Congreso se instale. O sea, ese criterio puede aplicarse, ¿cierto?, de repente a muchos supuestos, pero en este caso concreto habría que hacer un análisis un poquito más extenso. Eso sería, señor presidente, mi participación respecto del decreto de urgencia 014-2020. Sí, muchísimas gracias a la doctora Rosa Góngora. El doctor Jaime de la Puente iba a complementar su exposición. Justamente se nos había ido se le había ido la señal y en todo caso tiene uso de la palabra para que pueda complementar lo señalado por la doctora Rosa Góngora. Doctor Jaime de la Puente, adelante, por favor. Gracias, señor presidente. En principio, bueno, ya se han superado las inconsistencias técnicas y lo único que me quedaría a mí agregar a lo ya dicho por la doctora Góngora, porque prácticamente los dos predictámenes comparten pues la misma esencia, el mismo hilo conductor, ¿no? En establecer algunas diferencias al principio, ¿no? Inicialmente se establecen diferencias en la naturaleza jurídica entre los decretos de urgencia regulados por el artículo 118 y aquellos dictados en el interregno y regulados por el artículo 135 de la Constitución, ¿no? Sin embargo, después se hace un análisis bajo la premisa de que si no tienen regulación expresa o requisitos en el 135 de la Constitución, le son aplicables finalmente los del artículo 118 de la Constitución con algunas variantes, ¿no? Y se agregan a los criterios ya previstos por el Tribunal Constitucional la categoría de dictados en el interregno, ¿no? Por ejemplo, si los decretos de urgencia del artículo 118 de la Constitución tienen como requisito la necesidad, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo que se señala es que ese mismo requisito, ¿no?, debe ser cumplido, pero con la categoría de dictados en el interregno. Y sobre el particular, y a partir del informe 389-2019, Justicia, expedido por la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria, solamente se han establecido, a partir del análisis de diversos artículos constitucionales, como el 135, el 43, el 103 de la Constitución y el 39 también de la Constitución, y la aplicación de diversos principios de interpretación constitucional, se ha establecido ya que son dos criterios dentro del marco del interregno que deberían ser cumplidos por los decretos de urgencia utilizados por el Ejecutivo para legislar. Uno de ellos es el criterio de necesidad, pero entendido como la búsqueda de prevenir un perjuicio o potencial perjuicio a la sociedad y al Estado que se podría configurar al esperar la instalación del nuevo Congreso. Y el segundo criterio está relacionado a la temporalidad, no a la transitoriedad en específico como se prevé para los decretos de urgencia del artículo 118 de la Constitución, sino a una temporalidad que alude a que las disposiciones que se dictan a través de los decretos de urgencia pueden tener naturaleza temporal o naturaleza permanente. Y es así que se han expedido muchos de los decretos de urgencia en el interregno parlamentario. En el caso concreto del decreto de urgencia 016-2020, lo que se buscó es
regular el ingreso de los servidores públicos a las entidades del Estado y también garantizar una correcta gestión y administración de la planilla única de pagos en el sector público. Esto a través de diversos dispositivos, a través de diversas disposiciones que lo que buscaban, así como en el caso de la negociación colectiva, es dar solución a una problemática que se iba generando o que se ha venido generando año a año. No ha sido una situación imprevisible, pero sí ha sido una situación que por su propia naturaleza y por su propia importancia debería tener una solución. Ya más adelante, cuando los funcionarios de Servir puedan hacer la presentación, se va a advertir cómo el tema de las reposiciones laborales está generando y ha venido generando un impacto en materia presupuestal que al final también tiene una incidencia en las decisiones de las entidades del Estado que, a pesar de utilizar los mecanismos legales para realizar sus contrataciones, ven desbordadas esa capacidad de cumplir con los mandatos judiciales, porque finalmente se genera toda una situación controversial, una situación se podría decir, hasta de abuso del derecho, cuando se pretenden incorporar trabajadores que no han cumplido con un presupuesto básico del ingreso a la carrera administrativa. Estas son ideas generales, lineamientos generales que, como ya he dicho, van a ser desarrolladas posteriormente con data completa y que van a permitir establecer que los decretos de urgencia, como el dictado para el tema del ordenamiento de la correcta gestión y administración de la planilla única de pagos en el sector público y la regulación del ingreso a los servidores a las entidades del Estado, ha cumplido con los requisitos que el propio Poder Ejecutivo, en uso del principio de autorregulación, pudo generar una vez configurado este instituto de la disolución del Congreso a principios del mes de octubre del 2019, a través del informe 389-2020 al que se ha hecho alusión ya en varias oportunidades. Por mi parte, señor presidente, y con su venia, eso sería todo. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Jaime de la Puente por su intervención. A continuación, vamos a dejar también el uso de la palabra, como dijimos al comienzo, del doctor Juan José Martínez Ortiz. El doctor Martínez Ortiz es presidente ejecutivo de Servir, de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, justamente para darnos sus fundamentos, su postura técnica acerca de las disposiciones generales necesarias sobre los decretos de urgencia 014, sobre negociación colectiva en el sector público, y del 2020, y 016-2020 también, que establece medidas en materia de recursos humanos del sector público. Así que, agradeciéndole la presencia del doctor Juan José Martínez, le damos el uso de la palabra. Adelante, por favor. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias, y por su intermedio a todos los congresistas. ¿Se me escucha bien? ¿Me permite hacer una presentación? Adelante. Tengo un PowerPoint para ilustrar la... Sí, cómo no, adelante. ¿Se puede ver la presentación? Sí, perfecto, adelante. Se ve. Perfecto, muy bien. Bueno, muchas gracias.
Como señalaban mis colegas del Ministerio de Justicia, lo que tenemos en este caso es que se han emitido decretos de urgencia, y específicamente vamos a sustentar aquí la validez de forma y de fondo de los decretos de urgencia 014 y 016 emitidos durante el interregno parlamentario. Ya señalaron mis colegas que el patrón de análisis o el marco de análisis no puede ser el mismo que se da en los decretos de urgencia del artículo 118 de la Constitución, sino que estamos hablando de otros decretos de urgencia que se basan en el artículo 135 de la Constitución. Con lo cual consideramos que desde el Ejecutivo que el parámetro de análisis es un análisis un poco más flexible y no es tan estricto y tan rígido como el previsto en el 118. Ahora, ¿por qué se dictaron estos dos decretos de urgencia? Estos dos decretos de urgencia se dictaron porque lo que queríamos era enfrentar problemas que requerían acciones inmediatas por parte del Estado que tienen impacto presente y tienen impacto en el futuro también, en el funcionamiento del Estado, en la gobernabilidad y en el desarrollo de las relaciones laborales en el sector público. Estos dos decretos de urgencia regulan relaciones laborales en el sector público, regulan o tienen impacto en el funcionamiento de las entidades estatales y, por supuesto, tienen también impacto presupuestal directo. De ahí la importancia de regular estos dos temas. Empezaré con el decreto de urgencia 014-2020 y ahí debemos recordar que el año 2016 el Tribunal Constitucional dictó dos sentencias en acciones de inconstitucionalidad donde declaró inconstitucional la prohibición absoluta y permanente de negociar en el sector público temas económicos, temas remunerativos. Sin embargo, en esas dos mismas sentencias, el Tribunal Constitucional dijo que el derecho de negociación colectiva, que lo derivó de la libertad sindical como un derecho implícito, señaló que es un derecho de configuración legal. Como ustedes conocen, los derechos de configuración legal para ser ejercidos necesitan estar regulados. Entonces, a partir del 2000 y en el 2016, en esas sentencias, el Tribunal Constitucional dio un plazo de un año y estableció una vacatio sentencia que se venció en diciembre del 2017, donde le ordenaba al Congreso y le decía que tenía que dictar una ley regulando la negociación colectiva en el sector público. Pasó el año 2018, pasó el año 2019 y esa norma no se dictaba. Entonces, estábamos en ese momento en una situación de facto inconstitucional porque no se había regulado el derecho. Entonces, siendo un derecho de configuración legal, no había manera de ejercerlo. Y debo decir que aquí se había presentado una situación paradójica, porque por un lado, ustedes pueden encontrar referencias de algunos especialistas que afirmaban que no se podía ejercer la negociación colectiva porque efectivamente faltaba esa norma legal que configurara el ámbito, el alcance y la forma de ejercicio de ese derecho. Pero por otro lado, en la práctica hemos encontrado muchísimas entidades, organismos públicos, organismos constitucionalmente autónomos, empresas del Estado, que sí realizaban negociaciones colectivas y tenían inclusive laudos arbitrales sin ningún parámetro, cosa que violaba las dos sentencias, o lo señalado por el Tribunal Constitucional en las dos sentencias. Y de hecho, un destacado laboralista, el doctor Javier Neves Mujica, en diciembre del año 2019, afirmaba que este tema, en la regulación de negociación colectiva, podía realizarse por decreto de urgencia. Es más, lo ponía en un tono imperativo, lo ponía como una exigencia que el Poder Ejecutivo debía cumplir, dada la situación y dado el mandato del Tribunal Constitucional. En simultáneo, en el 2019 también hay un informe que está hacia el lado derecho, donde la Defensoría del Pueblo sostiene que ante la omisión legislativa era factible inclusive regular por decreto supremo este derecho. Ante esta situación, que como digo es una paradoja, porque por un lado no teníamos la regulación que configurara el derecho y que señalara cómo se debía ejercer, y por otro lado teníamos muchas entidades en donde empezaban a aparecer laudos arbitrales, empezaban a aparecer convenios colectivos
que dicho sea de paso, este es un tema que debería llamar la atención del Congreso porque existe muy poca transparencia, falta de transparencia, hay mucha opacidad. Al propio Servir como Autoridad Nacional de Servicio Civil le ha costado mucho conseguir información sobre convenios colectivos, sobre laudos arbitrales. Son documentos que en muchos casos se manejan con mucho secretismo. Como ejemplos, solo como ejemplos, podemos mencionar situaciones que hemos determinado, que son algunos de los ejemplos de los bastantes que hemos encontrado. Nosotros tenemos en este momento información pública en la página web de Servir, donde están los convenios colectivos que hemos logrado conseguir, laudos arbitrales, e inclusive hemos hecho una tabla Excel donde ustedes pueden ver y determinar quiénes han sido los árbitros, qué entidades han tenido negociación colectiva, qué entidades tienen laudos, y estos 5 casos que voy a comentar son solo ejemplos de cómo se ha venido dando la negociación colectiva sin ningún tipo de parámetros. Por ejemplo, en RENIEC ustedes deben recordar que en los años 2018 y 2019 hubieron huelgas de los servidores de esta entidad porque no se les pagaban determinados beneficios. Resulta que esto ocurrió porque tenían convenios colectivos que eran virtualmente ocultos, no se conocían. Y cuando presupuestalmente se les pide desde el Ministerio de Economía y Finanzas que sustenten por qué razón se estaban realizando diversos pagos, recién en ese momento aparecieron convenios y laudos arbitrales. Y miren, por ejemplo, cómo el 84% de los gastos de personal son financiados con ingresos directamente recaudados. Fíjense cómo los gastos de personal equivalen a 9 veces las inversiones en la entidad. Fíjense cómo el 36% del presupuesto de RENIEC en 2019 involucra gastos de personal. O fíjense el caso de Petroperú, una empresa que es deficitaria, que el año 2018 fue deficitaria, todos los años tiene convenios colectivos y todos los años tiene bonos por cierre de pliego. O fíjense el caso de Sunar, que tiene que en muchos casos subir las tasas para poder pagar estos beneficios que han sido establecidos a través de convenios colectivos o a través de laudos arbitrales. O fíjense en el caso de la Municipalidad de Huaraz, en donde el gasto de personal equivale varias veces más a los gastos de inversión, que es la razón principal, la razón de ser de esta entidad. O la Municipalidad de Chiclayo, en donde el gasto de personal equivale a 9 veces los gastos de inversión. Entonces, se da esta paradoja, como decíamos, porque por un lado se dice que no hay marco legal y aparentemente los trabajadores o los servidores estatales no tenían derecho a negociar, pero por otro lado aparecen entidades de diverso tipo, organismos constitucionalmente autónomos, organismos públicos del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales, gobiernos locales. Hay un gran número de entidades en donde se ha estado desarrollando esto sin ningún tipo de control y sin ningún parámetro. Y sin embargo, y acá me voy a permitir citar lo que dice el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha dicho que este es un derecho efectivamente constitucional, pero sujeto a configuración legal. Entonces, una norma con rango legal, y los decretos de urgencia son normas con rango legal, y sobre todo los dados en el interregno pueden regular este tipo de materias, tienen que definir cómo se realiza esta negociación colectiva. En el decreto de urgencia 014, lo que se establece son los niveles de negociación, las materias que se pueden negociar y las condiciones en las que se pueden negociar. Entonces, en ese sentido, estamos cumpliendo con los parámetros establecidos por el propio Tribunal Constitucional. Además, el Tribunal Constitucional ha establecido que una norma con rango legal es la que tiene que definir cuáles son las instancias gubernamentales competentes para dicha negociación. O sea, no necesariamente se tiene que negociar a nivel de cada entidad o a nivel de cada unidad ejecutora. Adicionalmente, el Tribunal Constitucional ha dicho que es perfectamente válido que alguna otra autoridad nacional pueda participar en esas negociaciones. Esa es la razón por la cual se definió y se estableció que el Ministerio de Economía pueda participar. Y de hecho, la participación que se ha previsto en el decreto de urgencia 014 no es una participación intensa. La participación que se estableció en el 014 es simplemente que el Ministerio de Economía hace un informe económico-financiero, en donde establece, donde analiza la situación económica-financiera, la situación presupuestal, y establece una banda, un espacio donde es posible la negociación. Y además en la norma también se establece la intervención de Servir, la Autoridad Nacional de Servicio Civil, como la autoridad que es
rectora en recursos humanos para participar en determinados momentos, sobre todo cuando no se llega a un acuerdo directo y no se llega a un convenio colectivo, sino cuando se pasa a la fase arbitral. El Tribunal Constitucional también ha señalado que justamente las autoridades financieras, como decía, tienen derecho a participar o tienen la posibilidad de participar en estos convenios colectivos, y corresponde al legislador o corresponde a la norma con rango legal definir cuáles son esas instancias gubernamentales. Como decía, esa instancia gubernamental que se ha definido en el decreto de urgencia es el Ministerio de Economía y Finanzas, a la que le corresponde justamente la rectoría en los temas presupuestarios. El Tribunal Constitucional también ha recalcado varias veces en las dos sentencias, y es curioso y los invito a que revisen ambas sentencias del Tribunal Constitucional, varias veces el Tribunal Constitucional reitera, repite y ratifica que la negociación colectiva tiene que darse respetando los principios constitucionales presupuestarios y que no se debe olvidar las previsiones y salvaguardas que explícita o implícitamente se regulan en el derecho constitucional presupuestario. En ese sentido, el equilibrio presupuestal constituye un límite a la negociación colectiva. Ese equilibrio presupuestal se está garantizando con este mecanismo que se denomina el informe económico financiero, donde se establece una banda de negociación. Se establece que se puede negociar entre 5 a 10 o 5 a 20. Eso ya dependerá de cada caso, de cada situación, de cada momento, porque la evolución económica del país puede ir variando. Dicho sea de paso, ese instrumento está perfectamente validado por el Comité de Libertad Sindical de la OIT en un caso que tuvo Ecuador, pero también hay un caso en donde uno de los sindicatos de SUNAT denunció a Perú ante el Comité de Libertad Sindical, y el Comité de Libertad Sindical estableció que era perfectamente válido establecer una banda. El Comité de Libertad Sindical no dice cuál es la extensión de esa banda, o ese porcentaje, o ese espacio de negociación, pero dice que si se establece ese margen de negociación, eso es válido. No dice cuánto, pero dice que puede existir. Este espacio de negociación es el que justamente va a estar establecido en el informe económico financiero. Además, el Tribunal Constitucional ratifica y dice que no nos olvidemos que los recursos públicos tienen que programarse y ejecutarse respondiendo a criterios de eficiencia y respondiendo a las necesidades sociales básicas y de descentralización. Es decir, no hay que olvidar cuál es la razón final, cuál es la razón fundamental de la existencia de las entidades estatales, que es brindar regulación adecuada y brindar servicios a los ciudadanos. Todo tiene que estar subordinado a esa misión importante o esa misión principal que tienen las entidades estatales. De hecho, expresamente, el Tribunal Constitucional dice que resulta admisible que se establezcan reglas de ajuste salarial y un margen para que se pueda negociar. Aquí, señores congresistas, ustedes van a escuchar muchas opiniones en donde lo que se quiere es simplemente poder negociar sin ningún límite. Y hacer eso sería inconstitucional, de acuerdo a lo que nuestro propio Tribunal Constitucional está señalando. Necesitamos, y es obligatorio, de acuerdo a los parámetros establecidos, establecer este parámetro. El Tribunal Constitucional no solamente ha hablado de este margen de negociación, establecer este parámetro, sino ha dicho que se puede establecer un abanico, justamente este porcentaje, este margen, este espacio de negociación, que, como digo, es lo que se establece en el informe económico financiero. Ahora, lo que hemos visto nosotros al analizar muchos casos, y vuelvo a señalar la información que existe en la página web de Servir, de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, es que existen muchos arbitrajes y existen muchos árbitros que lo que han hecho es incumplir inclusive los parámetros que otras autoridades como el Ministerio de Trabajo daban respecto a lo que era posible negociar. Entonces, como una forma de garantizar que se cumpliera este parámetro, lo que establece el decreto de urgencia 014 es que ese margen de negociación es obligatorio, es un margen de autonomía obligatorio, que no se puede exceder, que vincula en la negociación directa, pero vincula también a los árbitros. Esos son los temas importantes. Y como decíamos, lo que pretendemos con este decreto de urgencia es dar cumplimiento
a lo que ha señalado el Tribunal Constitucional. Cumplir con la configuración legal, dictar la norma necesaria para fijar cómo debe realizarse la negociación colectiva, pero respetando aquellos límites establecidos por el propio Tribunal Constitucional. Particularmente ese límite de cumplir con las reglas presupuestarias, reglas que además, como ustedes conocen, son reglas constitucionales. En relación al decreto de urgencia 016, quisiera señalar que nuestra Constitución señala y establece reglas especiales para lo que se llama la función pública, o sea, la regulación de los servidores públicos. No estamos hablando propiamente de una relación laboral, o si se quiere también, es una relación laboral especial sujeta a reglas especiales, El Tribunal Constitucional en ese contexto ha señalado que se pueden derivar de la Constitución criterios como igualdad de oportunidades, mérito, la provisión presupuestaria, la flexibilidad, la protección contra el despido. En ese contexto, el Tribunal Constitucional en varios casos también ha enfatizado que el acceso a la función pública tiene que darse en condiciones de igualdad y tiene que darse en condiciones en donde se promueva el mérito. En ese contexto, mérito y meritocracia son importantes para el Tribunal Constitucional como criterios para ingresar al servicio público, para ser servidor público, para ser funcionario público, pero también para permanecer y para progresar o para ascender en la carrera administrativa. La Constitución, además, como señala el Tribunal Constitucional, ha establecido que estos temas son regulados a través de leyes y la regulación tiene que guardar concordancia con los objetivos de la administración pública y la protección de los intereses generales, de los intereses de la sociedad. ¿Qué tenemos en el sector público desde hace por lo menos 20 años? En los últimos 20 años en el sector público se ha ido realizando progresivamente un sistema de ordenamiento. Ustedes conocen que además de las carreras especiales, en el sector público existen algunos regímenes generales. Existe la antigua carrera administrativa, que se denomina régimen 276. En los años 90 y en adelante, a muchas entidades, cuando se crearon, se les dio como régimen laboral el régimen laboral privado, conocido como 728. En el año 2008 se creó un régimen laboral temporal propio del sector público, que es conocido como el CAS, el Contrato Administrativo de Servicios. Y el 2013, vigente a partir de 2014, se estableció la gran reforma a través de la Ley de Servicio Civil, en donde se pretende que todo este personal que tiene regímenes diferentes migren a este nuevo régimen. Entonces, en el sector público, en puridad, no se aplican las normas de derecho laboral privado tal cual, porque tenemos un conjunto de normas de derecho público que están citadas ahí en la presentación. Tenemos la Ley Marco Empleo Público, que es vigente desde el año 2005. Tenemos la Ley Código de Ética de la Función Pública, vigente también desde esa época. El Decreto Legislativo 1023, vigente desde el año 2008. La Ley 30057, que es la Ley de Servicio Civil, vigente desde el año 2014. Tenemos las normas del Sistema Administrativo de Presupuesto, que están vigentes desde siempre, porque siempre ha habido regulación presupuestaria y la regulación presupuestaria siempre se ha cruzado con la incorporación de personal por el tema de plaza y por el tema de plaza presupuestada. Y tenemos también como norma importante el reglamento general de la Ley 30057, que es la Ley de Servicio Civil. Lo que siempre ha existido es que las normas, no solamente las leyes anuales de presupuesto, sino que las normas del Sistema Nacional de Presupuesto y antes las normas del Sistema de Gestión Presupuestaria siempre exigieron como norma expresa que para ingresar a un puesto como personal bajo régimen laboral en una entidad pública se debía contar con plaza presupuestada. Y a continuación, esas mismas normas también sancionaban con nulidad de pleno derecho. Y fíjense lo importante y el efecto de lo que es una nulidad de pleno derecho, el contravenir esas normas. Complementariamente, por lo menos desde el año 2005, la Ley Marco Empleo Público establece que el acceso a cualquier puesto de empleo público se da por concurso. Se da por concurso público y abierto. Y esa misma ley señala que el incumplimiento de las normas de acceso
también generan nulidad de pleno derecho. Fíjese el efecto. Lo que ha ocurrido, señores congresistas, es que en el Poder Judicial se han estado incumpliendo estas reglas y se ha inventado una doctrina o se ha inventado una teoría tratando de equiparar lo que sucede en el ámbito privado y reponiendo y aplicando y reponiendo personas sin procesos meritocráticos, sin plaza presupuestada, sin considerar si la entidad los necesitaba o no. Por otro lado, y eso en cuanto al ingreso de personal en el sector público, pero en cuanto al despido, hay que recordar también lo que el Tribunal Constitucional ha señalado. El Tribunal Constitucional, haciendo referencia al artículo 27 de la Constitución, que señala, que habla de una adecuada protección contra el despido arbitrario, ha dicho que se trata otra vez de un derecho de configuración legal. Es decir, necesita una ley para establecer en qué consiste esa protección. Tiene que haber una ley que establezca en qué consiste esa protección. Además, a veces en algunos procesos judiciales se hace referencia al protocolo adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos, pretendiendo señalar que en este protocolo y en esta convención se establece la reposición obligatoria. Cuando ustedes, y aquí cito literalmente, esta norma señala que procede la reposición o la indemnización de acuerdo a lo previsto en la legislación nacional. Entonces, no es exacto lo que ha estado, o no es correcto lo que ha estado haciendo el Poder Judicial de reponer sin tomar en cuenta criterios meritocráticos, sin tener en cuenta plaza presupuestada, sin tener en cuenta las necesidades de la institución, de las instituciones públicas. En ese, como decía, todas estas normas han sido ignoradas sistemáticamente por el Poder Judicial. De hecho, el propio Tribunal Constitucional emitió un precedente vinculante que tiene carácter normativo, denominado precedente Huatuco, donde no hizo más que ratificar lo que las normas ya señalaban. Y sin embargo, también el Poder Judicial ha incumplido sistemáticamente tanto las reglas normativas como este precedente vinculante. ¿Qué está sucediendo o cuáles son los efectos de la actuación judicial? Se está violando los principios de mérito de la función pública y el servicio civil. De hecho, muchos ingresos de, por ejemplo, locadores de servicios, personas contratadas, están utilizando este mecanismo judicial para ingresar indebidamente. Se está sobrecargando a muchas entidades con un número yo diría, de centenas e inclusive centenas de personal, y eso afecta el funcionamiento de las entidades públicas. También se afecta entonces su estabilidad presupuestaria. Y finalmente, las entidades públicas les quedan menos recursos para realizar su misión principal, que es dar adecuada regulación y adecuados servicios públicos a la ciudadanía. Lo que ha ocurrido aquí, señores congresistas, es que no ha habido una adecuada ponderación entre estos ingresos indebidos y los otros principios que son constitucionales y que han sido ratificados por el Tribunal Constitucional. En nuestra opinión, esto pone en peligro la sostenibilidad de la administración pública, hoy y a futuro, porque tenemos personas que ya ingresaron, a las cuales se les reconoce derechos y que ya están dentro de las entidades públicas. Y solo quiero mostrarles algunos números. Aquí tenemos, por ejemplo, que en el año 2019 el costo de las reposiciones asciende aproximadamente a 151 millones. Solamente la Municipalidad de Cusco ha tenido que incurrir en gastos en aproximadamente más de 1.200 personas repuestas a un costo de 30 millones. Ustedes pueden ver aquí diversos ejemplos, y estos son ejemplos que los hemos extraído de las noticias, de reposiciones. No estamos hablando de casos aislados, estamos hablando de decenas o de centenas de personas en diversos lugares. Yo sugeriría que ustedes citen a esta comisión a gobernadores regionales y a alcaldes provinciales y distritales para que les cuenten, por ejemplo, lo que ha estado sucediendo en estos lugares, lo que ha estado sucediendo con este tipo de sentencias judiciales. Lo que estamos tratando de hacer aquí es tutelar el principio de mérito, el acceso meritocrático,
tutelar en la existencia de ingreso a través de concurso con plaza presupuestada. Si proyectamos el costo potencial de las reposiciones, estamos hablando de 1.455 millones. Lo que hemos querido hacer con estos dos decretos de urgencia, señores congresistas, es ordenar ahora y para el futuro, porque y hay declaraciones y hay informes que ha elaborado el Ministerio de Economía, existen aproximadamente, y desde el año 2018, 2019, y parece ser que es una constante, 2.000 millones en el presupuesto público que no se sabe cómo están siendo pagadas por las instituciones públicas. Estos dos decretos de urgencia buscan sostener y ordenar el funcionamiento de los recursos humanos en el sector público. Creemos que estos decretos de urgencia son adecuados, son equilibrados, son válidos y son constitucionales en cuanto a forma y en cuanto a fondo. Muchas gracias. Estoy a su disposición para si ustedes tuvieran alguna pregunta. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Juan José Martínez por su intervención, por su postura, por su apreciación jurídica sobre los decretos de urgencias 014-2020 y 020-2020. Si algún congresista quisiera hacer uso de la palabra, alguna intervención, algún comentario, le agradecería por favor que lo haga en este momento. Presidente. Sí, congresista Costa, adelante, por favor. Gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados y aprovechar para preguntarle al doctor Martínez, cuya presentación, al igual que la de sus colegas, ha sido clara e ilustrativa. Lo que quisiera preguntarle al doctor Martínez es si pudiera, ya que ha revisado también los decretos 014 y 016 del 2020, pudiera resumir los dos o tres principales cuestionamientos de carácter constitucional en relación con cada uno de ellos y los descargos específicos, porque usted ha presentado, en fin, una gama muy amplia de argumentos que sostendrían la constitucionalidad de ambos decretos de urgencia, pero no sé si puede ser más preciso en términos de señalar cuáles son los principales cuestionamientos constitucionales en relación con cada uno de ellos y, digamos, dar la respuesta a esos cuestionamientos. Yo sé que en el fondo le estoy pidiendo que de alguna manera repita, pero si lo puede hacer con ese orden, es decir, los tres principales cuestionamientos de cada uno y las tres respuestas a cada uno de ellos, de manera más telegráfica, porque ya usted se ha, digamos, explayado ampliamente en el tema. Entonces, solo a manera de resumen, quizá, le agradecería que pudiera hacer ese ejercicio, aprovechando que lo tenemos acá y que estamos a punto de entrar a la discusión precisamente de la constitucionalidad de esas normas y seguramente vamos a votar sobre las mismas. Entonces creo que sería de utilidad que pudiera hacer ese esfuerzo. Gracias, doctor Martínez. Gracias, presidente. Con su venia, señor presidente. Sí, un momentito, por favor. ¿Algún congresista más quisiera hacer uso de la palabra? Sí, el doctor, entonces... presidente. Congresista Vázquez, adelante, por favor. Sí. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Agradecerle a los invitados por la explicación que están trayendo, pero sí decirles que hay varias cosas que nos quedan realmente todavía bastante en cuestionamiento, digamos, ¿no? Estamos hablando de un derecho como la negociación colectiva, que está regulado efectivamente, como lo han señalado, en varios convenios internacionales y que es un derecho
fundamental para los trabajadores y que justamente, si bien necesita una regulación, esta regulación no puede darse en medio de una situación excepcional, como lo han señalado, y haciendo depender de determinados instrumentos. Por ejemplo, la negociación colectiva ahora tendría que depender de un informe financiero del MEF, y el informe financiero es cuestionable. Una primera pregunta es, ¿alguien lo puede cuestionar? Porque de lo contrario estaríamos ante una arbitrariedad establecida por el Ejecutivo y por el órgano financiero, ¿no? Por ahí una primera duda. La segunda cosa que nos parece importante es que, así como ustedes han señalado que están siguiendo varias reglas establecidas por el Tribunal Constitucional, también el Tribunal Constitucional en varias sentencias ha señalado que la negociación colectiva es un derecho que el Estado debe promover, ¿no? El Estado fomenta la negociación colectiva y lo ha dicho en varias sentencias. Entonces, ¿cómo así el Estado fomenta y a la vez en este decreto de urgencia la está restringiendo? Porque además la restringe y la limita de manera determinante. Está bien, estamos de acuerdo con que los temas con que hay derechos como la negociación colectiva que son pasibles de ser regulados, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso, no son absolutos, pero no se puede hacer una regulación arbitraria y limitada, ¿no? Porque eso ya le quita la naturaleza a este derecho fundamental para los trabajadores. Una pregunta más. Fíjense, hay un tema que es bien cuestionable. El decreto de urgencia tiene disposiciones también transitorias, ¿no? Y, por ejemplo, establece el tema de la aplicación retroactiva de esta limitación de la negociación colectiva, porque establece que textualmente que todos los acuerdos por convenios colectivos o laudos arbitrales anteriores a la vigencia del decreto de urgencia, siempre y cuando hayan quedado firmes o habiendo sido judicializados, ¿no? O hayan tenido calidad de cosa juzgada, ¿no? Tendrán que ser revisados de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. Entonces, ¿no les parece que eso es una limitación, además retroactiva, a un derecho que, si bien es cierto, nuevamente digo, debe estar regulado? Es más, fíjense, el cuestionamiento, el Tribunal Constitucional dijo que esto se tenía que regular, y eso ya estaba en el marco del debate del Congreso anterior. Y cuando vino justamente esta situación de la disolución del Congreso, el Ejecutivo lo regula. Entonces, si ya estaba en el debate del Congreso y se sabía que venía un nuevo Congreso, ¿cómo así damos paso, digamos, a una regulación por parte del Ejecutivo cuando esto es perfectamente posible que pasando la situación del interregno parlamentario se pueda discutir y seguir debatiendo cuando ya había iniciado justamente en este espacio esta discusión? Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Mirta Vázquez. Sí, claro, congresista Marta Chávez, adelante, por favor, encantado. Sí, presidente, gracias. Presidente, este es un tema sin duda bastante interesante. En principio yo creo que las normas que se dictan cuando se ha disuelto un Congreso, más allá del contexto o las razones controvertidas de esa disolución, decididamente el Poder Ejecutivo, que es el que ha disuelto el Parlamento y provocado que no pueda fiscalizar de inmediato, las atribuciones del Poder Ejecutivo tienen que ser lo más limitadas posibles. Y entonces yo no creo que ahí haya posibilidad de largueza, ¿no? De interpretaciones que sean concesivas al Poder Ejecutivo. No, tiene que ser, al contrario, interpretaciones muy limitativas. Cierro esto, señor presidente,
Y lo que quisiera preguntar, decididamente yo me eduqué hace varias décadas en la universidad y en materia de derecho laboral, que fue mi especialidad antes de ingresar a la política, presidente. La idea era que en las instituciones del Estado, en las instituciones privadas, hubiera un sindicato ya sea mixto o un sindicato por categoría, que en ese entonces eran las de trabajadores, empleados y otra de obreros. Y había la limitación de que el personal directivo gerencial, el representante de la empresa, no pudiera participar, a menos que la organización sindical sí les admitiera esto. Y había negociación colectiva en materia de condiciones de trabajo y en materia de remuneraciones. En el sector público no había negociación colectiva en materia de remuneraciones porque se entendía que el sector público se rige por un presupuesto anual donde están definidos, entre otras cosas, categorías, montos de las remuneraciones. Sin embargo, esto ha evolucionado con el tiempo de una manera tan caótica, señor presidente, que, por ejemplo, yo siempre digo, privada y públicamente, yo no entiendo cómo una administración de salud pueda definir beneficios para sus asegurados, que esa es la misión de la existencia de esa institución, teniendo que negociar anualmente con 100 sindicatos, porque casi hay 100 sindicatos o creo que más. Yo no entiendo cómo es posible eso, y esto nos ha llevado a una serie de normas confusas, una serie de normas que malinterpretan o bajo la excusa de la defensa de los derechos de los trabajadores, al final crean caos. Y al final crean camarillas, crean inclusive situaciones hasta de inmoralidad en el trato laboral. Lo que inicialmente se aceptaba como la negociación o el reclamo o la justicia respecto de un empleador que se quedaba en los términos de quienes tienen la teoría marxista, ¿no? De que el empleador, si es que existe, porque lo ideal para ellos es que no exista propiedad privada, el empleador se queda con la plusvalía del esfuerzo del trabajador y por lo tanto se explicaba esas luchas sindicales y el arrancarle las mejores condiciones y las mejores remuneraciones. Pero yo digo, respecto del Estado que somos todos, eso debe tener ciertos parámetros, ¿no? Y decididamente es un desafío lo que el Tribunal Constitucional ha considerado, abriendo la posibilidad de la negociación colectiva para remuneraciones en el sector público, porque repito, el sector público se rige por un presupuesto que además está formado casi en su totalidad por los recursos que se generan a partir de los impuestos, es decir, las cargas que asumen las personas, tanto naturales como jurídicas, en una determinada sociedad o un determinado país, ¿no? Entonces, y se supone pues que ahí no hay ese afán de lucro, de quererle arrancar, apropiar a los trabajadores sus derechos, ni apropiarse de su plusvalía, ¿no? Pero, señor presidente, yo cuando veo, y quiero preguntar, dicho esto que más o menos es mi pensamiento en relación, mi preocupación de lo que significa, pues, este activismo sindical, que muchas veces además termina muy mal, porque termina con cúpulas sindicales que se eternizan en los cargos, que gozan de licencia sindical, que ya perdieron la noción de qué significa trabajar, ¿no? Y que son una cúpula burocrática que simplemente se alimenta de las esperanzas y de los reclamos de los trabajadores, ¿no? Pero yo veo en este decreto de urgencia del 2020 y quería preguntar, porque he leído el decreto de urgencia y quizás me he perdido algo, y quería preguntarle por su intermedio a los funcionarios de Servir, ese decreto de urgencia, y porque de lo que ha hablado el señor Juan José Martínez, presentándonos casos típicos de excesos y hasta de inmoralidad, ¿no? De cómo se utiliza la negociación colectiva para beneficiar a algunas instituciones y perjudicar al público, ¿no? Porque se gasta el dinero de los ingresos que obtienen por sus servicios y al final, para darle mayor alcance a esos beneficios que se obtienen, se le tiene que elevar los costos de los servicios a los ciudadanos, a los administrados. Entonces, yo quería preguntar,
no veo en ese decreto de urgencia 014-2020 una limitación para que los directivos, la gerencia, los que tienen la decisión, los que son la contraparte de la reclamación de representación laboral o sindical, en una negociación colectiva no terminen beneficiándose. A veces ellos incluso en porcentaje y por lo tanto en mayor monto de los beneficios que conceden. Entonces yo no veo eso en el decreto de urgencia y eso me parece una falla, salvo que se me haya pasado y quería por favor, por su intermedio, presidente, preguntarle ello al señor Juan José Martínez. ¿Cómo en una norma, más allá de la constitucionalidad, yo sí creo que esta norma tiene que ser una norma permanente? Entiendo la urgencia porque se venían probablemente pues reclamos y todo ello, ¿no? Además del compromiso político que asumió pues el señor Vizcarra con toda la izquierda en el Perú, ¿no? Y entonces era fácil que pensar de que también así como lo hizo en Arequipa, presénteme por abajo, pues deme los argumentos para yo torpedear todo, ¿no? Yo me lo imagino al señor Vizcarra haciendo eso, ¿no? Diciendo, entonces por ahí debe haber primado alguna, diríamos, actitud responsable de algunos funcionarios y poner un decreto de urgencia con algunas reglas que son necesarias para impedir ese caos que podía estar facilitando el propio presidente de la República, como lo hizo pues, con el proyecto Tía María, ¿no? Cuando bajo la mesa, pero fue para sumar la suerte grabado, se avenía con las partes interesadas en torpedear una licencia que acababa de dar el propio gobierno, ¿no? Entonces, en este caso, yo digo y pregunto, ¿no? ¿Por qué es que no se ha puesto una norma así en el decreto de urgencia 014-2020? ¿No? ¿Y por qué no presenta, para salvar esto de que la norma puede no ser una norma que tenga la transitoriedad? Hoy, ¿no? Pudo tener en su momento la urgencia, pero ya no la tiene aparentemente, ¿no? ¿Y por qué no presenta el Poder Ejecutivo un proyecto de ley para que el Congreso defina permanentemente una normativa como esta? Pero repito, en esa normativa, ¿por qué no se han puesto los cerrojos para evitar que los directivos de las entidades públicas terminen consiguiendo los árbitros que les interesa y terminen conciliando con ciertas cúpulas sindicales beneficios para las propias gerencias, para la propia dirección de las entidades públicas? Y en verdad, como ellos ganan una remuneración mucho mayor que la de los demás trabajadores, al final los beneficios de la negociación colectiva son para ellos abismalmente distintos y mayores, ¿no? Entonces, quiero hacer esa pregunta por su intermedio, señor presidente. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, congresista Marta Chávez. Cosío, no sé si alguien más, algún señor parlamentario, que no tengo nada más en el chat, quiere hacer uso de la palabra. Muy bien, entonces, en primer lugar, el doctor Juan José Martínez, presidente de Servir, va a hacer uso de la palabra, y si deseara complementar algunas dudas, tanto el doctor Jaime de la Puente o Rosa Góngora por el Ministerio de Justicia, encantado. La presidencia de la comisión le va a dar también el uso de la palabra para que puedan complementar finalmente con sus últimas palabras después de escuchado a algunos señores parlamentarios. Así que, doctor José Martínez, con todo gusto, adelante, por favor, para responder. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señores congresistas, por sus comentarios y sus consultas. Escuchaba a la doctora Marta Chávez y debo mandarle un gran saludo. No sé si ella recuerda, pero hace varias décadas ya fue mi profesora de Derecho Individual del Trabajo cuando codictaba con el doctor Víctor Ferro. Ha sido muy grato escucharla y voy a responder a todos los cuestionamientos y los comentarios que se han hecho. El punto importante aquí es que si ustedes lo miran en contexto, en perspectiva histórica, el artículo que tiene hoy día nuestra Constitución, donde hay dos artículos, un artículo referido a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, y otro para el sector público donde solamente se hace referencia a la libertad sindical y a la huelga. Ese artículo no es una novedad de la Constitución del 93,
ese artículo estaba desde la Constitución del 79. Y en realidad, por décadas, no se cuestionó, no se planteó si la negociación colectiva en el sector público era realmente un derecho constitucional. Valgan verdades, eso recién aparece, yo diría, en los últimos 10 o 15 años tal vez. Y lo termina de definir en una interpretación diciendo que es un derecho implícito el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dice que la negociación colectiva es un derivado de la libertad, un derivado necesario de la libertad sindical. Y ahí lo que nuestro Tribunal Constitucional ha hecho, dicho sea de paso, es seguir la misma evolución que ha tenido el Tribunal Constitucional español. En España ha sucedido exactamente lo mismo y la misma discusión, en donde inicialmente no parecía que la negociación colectiva en el sector público fuera un derecho constitucional, pero después su Tribunal Constitucional, vía interpretación, sí lo entendió así. Pero el Tribunal Constitucional recién lo define meridianamente el año 2016, y lo que dice es que es un derecho de configuración legal. Si ustedes revisan la doctrina y lo que señala el Tribunal Constitucional sobre lo que constituye o lo que es un derecho de configuración legal, es un derecho que, si bien es constitucional, para ser ejercido necesita una norma legal que lo termine de configurar, que establezca cuáles son sus características, cuál es su ámbito, cómo se aplica. Ejemplos de eso son el derecho a la participación ciudadana, el derecho a apelación en un proceso, en donde son derechos constitucionales, pero tiene que estar previsto en una norma cómo se ejerce. Si no existe esa norma, tenemos un derecho constitucional, digamos, que no puede ser ejercido. Entonces, de ahí viene el tema de que se necesita esta configuración. Pero en paralelo, tenemos este problema de que muchas entidades venían negociando sin ningún tipo de parámetro e inclusive se venían realizando arbitrajes sin ningún tipo de parámetros. En relación a los cuestionamientos, y se me ha pedido que responda a algunos cuestionamientos. Quienes cuestionan el decreto de urgencia, lo que quieren es absoluta libertad para negociar lo que sea y como sea. Y quieren que esa libertad además se extienda a los árbitros. Nosotros consideramos, en base a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, que esa autonomía ilimitada sería inconstitucional, porque el propio Tribunal Constitucional lo ha dicho, y si ustedes revisan las dos sentencias del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional lo repite varias veces, tiene que engarzarse con el proceso presupuestario, respetar los límites presupuestarios, ser sostenible, no pueden, inclusive el tribunal dice que no pueden darse montos que endeuden a la nación o no pueden darse montos que hagan que las entidades públicas no cumplan con su misión, porque finalmente las entidades y los servidores somos instrumentales, estamos hechos para servir a la ciudadanía. Además, el tribunal dice que se puede establecer, y es más, se debe establecer un parámetro. En mi presentación puse una cita expresa del Tribunal Constitucional donde dice que se tiene que establecer el margen. Ese margen es un espacio de negociación. Y ese espacio de negociación rige para las partes cuando negocian directamente y rige también para los árbitros. Porque sería un contrasentido darle a 3 personas, a 3 árbitros, a 3 privados, decidir sobre el destino del presupuesto público. El Tribunal Constitucional también ha dicho, y esa hubiera sido también otra opción, que todos los convenios colectivos que se aprueben o que se acuerden estén sujetos a una condición, a su aprobación por el Congreso en la ley de presupuesto. El modelo por el que hemos optado es un modelo en donde se pueda negociar, se pueda llegar a acuerdos y se puede llegar inclusive a laudos, pero teniendo un margen establecido. Ahora, en el caso del personal directivo y de confianza, sí hay un artículo específico, que es el 2.3 del decreto de urgencia, que excluye al personal directivo, a los funcionarios y al personal de confianza de los alcances de los convenios colectivos. Y es verdad, como ha señalado la doctora Chávez, que existen y hemos detectado casos de convenios colectivos o de laudos arbitrales donde le extienden beneficios a los directivos, en donde claramente hay un conflicto de interés, porque entonces, ¿qué defiendo? ¿El interés de la institución, el presupuesto de la institución, el interés general o mi bolsillo o mis beneficios? Eso, a pesar de que constitucionalmente también está prohibido,
ilegalmente ha estado prohibido, lo estamos ratificando en este decreto de urgencia. Otro punto importante es que yo mencionaba que estamos encontrando, y nos está costando mucho, a pesar de que somos ente rector, inclusive con ayuda del Ministerio de Economía, que también es ente rector, hemos estado ubicando convenios colectivos y laudos arbitrales. Y son, en muchos casos, secretos. Eso, con este decreto de urgencia, se acabó. Todos los pliegos, todos los convenios, todos los laudos son públicos para que la ciudadanía los conozca, desde los pliegos para que la ciudadanía sepa qué cosas se están solicitando. Hoy día hay mucha opacidad, mucha falta de transparencia, y ahí es donde surgen los problemas. También una de los congresistas señalaba de que tiene efectos retroactivos. No es que tenga efectos retroactivos, lo que sucede es que como hay muchos de estos convenios y laudos que son secretos, lo que el decreto de urgencia está estableciendo, les está diciendo es: preséntenlos al Ministerio de Economía para que sean presupuestados adecuadamente. Porque resulta, y eso también lo estamos descubriendo, que hay beneficios que no se pagan de las partidas de personal, sino que se pagan de otras partidas. Situaciones irregulares por todos lados. Claro, como estamos poniendo orden, esto seguramente desagrada a muchas personas. Lo que estamos haciendo, señores congresistas, es poner orden para que sea sostenible, para que nuestro país, nuestro Estado, sea gobernable hoy y a futuro, y no generemos desorden. Hemos tenido experiencias anteriores, y recuerden, por ejemplo, lo que llegó a suceder con el tema de pensiones de la 2530. No estamos hablando de temas menores, estamos hablando de temas económicos que pueden tener mucho impacto. Y no es que estemos en desacuerdo con la negociación colectiva, al contrario, coincidimos con lo que dice la OIT, el Comité de Libertad Sindical, de que se puede generar un nuevo sindicalismo y se puede generar un circuito virtuoso, porque podríamos generar pactos en donde se alineen los incentivos para que los servidores públicos y las entidades logren objetivos a cambio de lo cual consigan mayores ingresos o mayores remuneraciones o bonificaciones, pero que impliquen algún tipo de mejora en la entidad, algún tipo de mejora en el servicio, algún tipo de mejora frente al ciudadano. Eso es a lo que apostamos. Eso es a lo que apostamos. No estamos en contra de la negociación colectiva. ¿Queremos una negociación colectiva? Sí, ordenada. Queremos que haya negociación colectiva para quienes no la han tenido. Hoy día solamente tienen negociación colectiva algunos en algunas municipalidades y los servidores que están sujetos al régimen 728. Hay grandes olvidados en la administración pública que es el personal del régimen 276. Y debo decirles que cuando se dictó este decreto de urgencia, y les podemos enviar esa documentación, sindicatos que afiliaban, organizaciones sindicales que afiliaban a personal en 276, nos felicitaron por este logro, porque para ellos era un logro. Ellos nunca han tenido negociación colectiva porque han tenido mayores restricciones. Las entidades, en cambio, que tienen un régimen 728, que tienen recursos directamente recaudados, ellas son las y que además tienen mejor política remunerativa, son las que se han beneficiado en mayor medida con esta negociación colectiva. Entonces, ustedes escucharán críticas diciendo que se viola la autonomía colectiva. La autonomía colectiva no se viola porque tanto para la OIT como para el Tribunal Constitucional es una autonomía colectiva acotada, que respete los principios presupuestarios, que respete marcos o ámbitos o bandas de negociación. Y el propio Comité de Libertad Sindical ya lo ha validado en un caso de Ecuador e incluso en un caso de Perú. Hay un caso del sindicato de SUNAT donde denunció a Perú porque la ley de SUNAT, la ley de organización de SUNAT, establece un porcentaje para su negociación colectiva. Y ellos se quejaron ante el Comité de Libertad Sindical frente a eso, y el Comité de Libertad Sindical dijo que eso era válido. Eso es básicamente, creo, los principales cuestionamientos sobre el 014. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Martínez. Para terminar, tiene el uso de la palabra la doctora Rosa Góngora, minutos finales, y luego el doctor Jaime Lapuente. Doctora Góngora, por favor, palabras finales. Gracias, señor presidente. Bueno, para complementar la respuesta a la pregunta del congresista Gino Costa, en el predictamen del DU 014, como comenté al principio, lo que se está cuestionando es que no se cumplan los requisitos de los decretos de urgencia del 118, los que ha establecido el Tribunal Constitucional, y al final, como consideraciones adicionales,
incluyen observaciones o comentarios sobre, por ejemplo, el tema de la duración bianual de los convenios colectivos, que se supedite la negociación colectiva al informe económico financiero. Hay un tema con la designación de árbitros, no obstante, estos temas no han sido analizados en profundidad porque el mismo predictamen señala que esas consideraciones son para que las tomen en cuenta en la comisión dictaminadora. Sobre el tema de la negociación colectiva en el sector público, también complementar lo que dijo el doctor Martínez. En el ámbito del sector público, la negociación colectiva debe basarse en el interés general, porque se aplica a la administración pública. No es igual, no necesariamente se aplican los mismos criterios que se aplican en el sector privado. De ahí la necesidad de poner algunos parámetros y quizás restricciones que no necesariamente son inconstitucionales y no necesariamente vulneran derechos, porque se busca un equilibrio. Y como ya lo dijo el doctor Martínez, se busca que todos los trabajadores de todos los regímenes laborales accedan a este derecho de manera efectiva y en igualdad de condiciones. O por lo menos, al principio, mejorar las condiciones que algunos grupos, o mejor dicho, regímenes laborales tienen en este momento, que quizás son nulos los beneficios que obtienen de la negociación colectiva. Finalmente, respecto del comentario que hizo la congresista Vázquez, ¿por qué no esperamos que el legislativo, el nuevo Congreso, se abocara al proyecto de ley de negociación colectiva? Hay un tema que no es nuevo, que ya es conocido por todos. Por ejemplo, en el diario El Comercio en el año 2018 hizo una investigación sobre cuánto dura el trámite de los proyectos enviados por el Ejecutivo. En principio duraban 92 días, más adelante, unos meses más adelante, duraban 115 días y finalmente se agregaron a 27 días más, o sea, más de 115 más 27 días. Eso, con el mejor ánimo, pone en evidencia que hay algunas situaciones que el Ejecutivo ha visto por conveniente y ha visto necesario regular en el interregno, no para aprovechar la coyuntura y establecer medidas que favorezcan a algunos sectores. El doctor Martínez ya ha explicado los criterios y la finalidad de esas normas, y si se hace un análisis un poquito más profundo, se ve que se quiere establecer equilibrios y propiciar la igualdad en el ejercicio de los derechos de negociación colectiva y también en cuanto a las reposiciones. Esa sería mi acotación, señor presidente. Muchas gracias. Señor presidente, ¿me permite unas palabras finales? Sí, el doctor Jaime de la Puente tiene uso de la palabra. Gracias, doctora Góngora. Encantado. Gracias, señor presidente. Solamente para señalar desde la mirada que tiene el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respecto al aspecto constitucional, ¿no? Y entrando al detalle, quizás que no se hizo con anterioridad, pero ahora sí ingresando al detalle del predictamen que desarrolla el decreto de urgencia 016-2020, solamente mencionar que en la página 17 se señala que el informe aprobado por la Comisión Permanente respecto al decreto de urgencia 16-2020 no contiene un estudio de los requisitos sustanciales para la emisión de dicha norma, ¿no? Sin embargo, y si bien es cierto, el cuadro que se inserta en el predictamen es demostrativo de un previo análisis, ¿no? Se presenta básicamente como una lista de verificación. En ese sentido, lo que se sugeriría muy respetuosamente es que se haga un análisis de la integralidad del decreto de urgencia, ¿no? Y si bien como elemento de ayuda puede hacerse una lista de verificación, consideramos, en la línea de lo que ha expuesto Servir, que deben abundarse en
todos los institutos que han sido desarrollados en el decreto de urgencia 016-2020, tal como se ha hecho en esa exposición por parte de Servir, para de ahí determinar y evidenciar si es que la regulación establecida en el decreto de urgencia reunió o no este requisito de necesidad que para el Ejecutivo cumplió con creces al establecer la regulación de este decreto de urgencia. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias al doctor Jaime de la Puente. No sé si finalmente el doctor Juan José Martínez quiere hacer uso de la palabra. Me parece que me pidió la palabra para redondear. Sí. Adelante. Sí, por favor, muchas gracias. Solamente quisiera plantear dos temas. Sería conveniente que se citara a esta comisión a gobernadores regionales y alcaldes para que les cuenten la experiencia que ellos han tenido directamente tanto sobre el tema de negociación colectiva, sobre el tema de las reposiciones judiciales, y cómo estas normas de alguna manera los están ayudando a ordenar todo el tema de los recursos humanos en sus entidades. Y hacer presente también que estos dos decretos de urgencia, tanto el 014 como el 016, tienen en trámite una acciones de inconstitucionalidad cada uno de ellos, que ya han sido admitidas y están en trámite ante el Tribunal Constitucional. Eso solamente. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias tanto al doctor Juan José Martínez, que es el presidente de Servir, así como a la doctora Rosa Góngora, funcionaria, asesora del gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al igual que al doctor Jaime de la Puente. Muchísimas gracias. Muchos saludos a los titulares de las carteras, también a los invitados del Ministerio de Economía y Finanzas, por gentileza de la doctora María Antonieta Alba Luperdi. Y bueno, en cualquier oportunidad seguramente los estaremos invitando para cualquier duda. Muchísimas gracias y bueno, pueden ustedes retirarse en el momento que crean conveniente. Muchísimas gracias. Gracias. Suspendemos la sesión por un minuto. Señor presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias. Muy bien, entonces vamos a reanudar la sesión. Voy a pedirle a nuestra secretaria técnica, la doctora Patricia Durán, que por favor, a efectos de verificar el quórum, que vuelva a tomar la lista respectiva a los señores parlamentarios, repito, para verificar el quórum correspondiente y ver si continuamos con la sesión. Doctora Durán, por favor, tome lista a los señores parlamentarios. Señor congresista Aliaga Pajares. Congresista Almerí Beramendi. Congresista Chávez Cosío. Presente, señorita secretaria técnica, gracias. Gracias. Congresista Columbus Murata. Presente, secretaria técnica, presente. Gracias. Congresista Costa Santolaya. Congresista Costa Santolaya. Un momentito. Presente. Gracias. Congresista Gupio Ríos.
Congresista Lazo Villón. Presente. Gracias. Congresista Lizárraga Houghton. Congresista Lizárraga Houghton. Congresista Yauji Romero. Congresista Mamani Barriga. Presente, Mamani Barriga. Gracias. Congresista Mesía Ramírez. Congresista Paredes Eizaguirre. Congresista Pineda Santos. Presente. Gracias. Congresista Ramos Zapana. Presente. Gracias. Congresista Raime Marín. Congresista Retamoso Lezama. Presente. Gracias. Congresista Roel Alba. Presente. Gracias. Congresista Salinas López. Congresista Robinson Vázquez. Gupio, presente. Gracias, congresista Robinson Gupioc. Congresista Vázquez Chuquilín. Presente. Gracias, congresista Carlos Yupanqui Mejía, Miñano. presente. Gracias, congresista Mesía. Congresista Yupanqui Miñano. Congresista Meléndez Celis. Meléndez Celis, presente. Gracias. Congresista Quispe Suárez. Quispe Suárez, presente, secretario. Gracias. Señor presidente, están presentes 15 señores congresistas, 13 señores congresistas titulares y 2 congresistas accesitarios. El congresista Meléndez Celis en reemplazo del congresista Valdés Farías y el congresista Quispe Suárez en reemplazo de la congresista Omonte Durán, quienes han solicitado licencia. El quórum para la presente sesión y para la toma de decisiones es de 12 señores congresistas y están presentes 15 señores congresistas. En consecuencia, existe el quórum suficiente para poder continuar con la sesión. Buenas tardes. Congresista Raime, presente. Gracias, congresista Raime. Con el congresista Raime Marín, 16 señores congresistas presentes. Valdés Farías presente, presidente. Perfecto. Muy bien, entonces con el quórum correspondiente hay 16 señores parlamentarios presentes con la presencia del congresista y vicepresidente de la mesa directiva del Congreso, Luis Valdés Farías. Entonces, habiendo quórum para la sesión, vamos a continuar la parte final sobre los decretos de urgencia tan importantes 014-2020 y 016-2020. Señores congresistas, vamos primero con la sustentación del predictamen 014-2020 sobre el decreto de urgencia 014-2020, denominado decreto de urgencia que regula disposiciones generales transitorias para la negociación colectiva en el sector público. Señores congresistas, en cumplimiento del artículo 135 de la Constitución Política del Estado y el artículo 91 del Reglamento del Congreso, y ante la prioridad solicitada por el Pleno de esta comisión en fecha reciente, se ha elaborado el predictamen de control constitucional del decreto de urgencia 014-2020, en virtud del artículo 135 de la Constitución Política del Perú, durante el interregno parlamentario. El Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión Permanente, para que los examine y los eleve al Congreso una vez que éste se instale. Es decir, por mandato expreso de la Constitución, el estudio y control de esta norma constituye un control compartido entre la Comisión Permanente del Interregno y el actual Congreso de la República.
Por ello, en la primera etapa del Ejecutivo, el Poder Ejecutivo dio cuenta del decreto de urgencia 014 y la Comisión Permanente aprobó el 3 de marzo el informe correspondiente. Dicho informe, elaborado por el grupo de trabajo de ese entonces, contiene una amplia información recabada de las partes involucradas y concluyó por su derogación total. Ahora, esta comisión ha analizado los aspectos formales y sustanciales que deben cumplir los decretos de urgencia emitidos en el interregno. Como podrán apreciar, son criterios parecidos, pero más flexibles que para los decretos de la normalidad constitucional, pero que de ningún modo pueden regular cualquier cosa, pues no son decretos leyes y siempre debe prevalecer el Estado constitucional y democrático de derecho. Así se verificó que el decreto de urgencia 014-2020 fue refrendado por el presidente del Consejo de Ministros y se dio cuenta por escrito al Congreso de la República dentro del plazo de 24 horas. No obstante, es particularmente sintomático que el decreto de urgencia 014-2020 no cuente con el refrendo del Ministerio de Trabajo, siendo sujeto a regular las negociaciones colectivas de los servidores públicos en las entidades públicas. En relación a los aspectos sustanciales, con la razonabilidad requerida, ya que no había temporalmente órgano legislativo originario, se analizó si el decreto de urgencia versaba sobre materia permitida, no constitucional, no leyes orgánicas, etc. Si su emisión respondió a una situación extraordinaria que hacía necesario legislar sin esperar al Congreso que estaba eligiéndose. Asimismo, que no regulara intereses particulares, así como también se evaluó su transitoriedad y conexidad con la realidad urgente que debiera resolverse. Sin embargo, no todos estos criterios fueron cumplidos. Conforme se puede apreciar detalladamente en el predictamen, señores congresistas, de los requisitos sustanciales se concluye que dicho decreto, nos referimos al 014-2020, no cumple con la materia habilitada en el interregno, económica o financiera, no tributaria, sino que al contrario, regula derechos laborales que emanan de mandatos constitucionales y tratados internacionales, así como también regula procedimientos administrativos para el ejercicio de este derecho laboral. Asimismo, no cumple, repito, no cumple el criterio de excepcionalidad en el interregno, porque el decreto de urgencia no está orientado a revertir situaciones extraordinarias de necesaria urgente legislación durante dicho periodo. Nótese que el Poder Ejecutivo emitió el decreto de urgencia 14 a portas del día de la jornada electoral en que se eligió al Congreso, que se instalaría semanas después, luego del escrutinio y proclamación de los resultados. Esto es un tema muy importante porque lo emite en febrero, cuando ya había, digamos, el Congreso electo, pero sin embargo faltaba la juramentación. En ese lapso, lamentablemente, el Poder Ejecutivo, de manera apresurada, emitió este decreto de urgencia 014-2020. Tampoco cumple el decreto de urgencia el criterio de necesidad en el interregno, ya que estaba en vías de formarse un parlamento que legisle lo que el Ejecutivo propusiera vía sus proyectos priorizados. La parte considerativa del decreto no alude a ninguna situación especial o apremiante que no pudiera atenderse por el legislador originario en pocas semanas de que estaba por instalarse. Asimismo, se observa que el decreto de urgencia tiene vocación de permanencia, como las leyes generales emanadas por el legislador ordinario, y que cumple el criterio de generalidad en el interregno al disponer medidas que son de aplicación general al sector público a través de regular el marco para que los trabajadores estatales ejerzan su derecho de negociación colectiva, considerando a la vez los recursos del Tesoro Público. Señores parlamentarios y parlamentarias, precisamente el análisis ha hecho evidente que el decreto de urgencia 14-2020 prioriza de manera prácticamente unilateral, excesiva y desbalanceada frente a otros bienes, principios y derechos constitucionales, los principios presupuestarios, dejando de lado de manera muy evidente el derecho laboral de todo trabajador a la negociación colectiva, omitiendo lo señalado por los tratados especializados, la Constitución y el Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en el expediente 3-2013 PI/Tribunal Constitucional y acumulados, en su fundamento 67, cuando dice que el proceso de negociación se debe llevar a cabo bajo reglas que permitan llegar a un acuerdo y que no traben esta posibilidad desde su inicio. El decreto de urgencia 014 lamentablemente no cumple con los criterios sustanciales de control de este tipo de normas emitidas en el interregno parlamentario, pero además colisiona directa y frontalmente con el derecho a la negociación colectiva de trabajadores
públicos al desconocer la negociación colectiva o conocer que la negociación colectiva es el principal instrumento para la armonización de los intereses contradictorios de la parte en el contexto de una relación laboral. Les pediría por favor a la secretaria técnica que tiene su micrófono prendido que lo pueda desconectar. Voy a repetir el párrafo. El decreto de urgencia lamentablemente no cumple con los criterios sustanciales de control de este tipo de normas en el interregno parlamentario. Además, colisiona directa y frontalmente con el derecho a la negociación colectiva de trabajadores públicos, al desconocer que la negociación colectiva es el principal instrumento para la armonización de los intereses contradictorios de las partes en el contexto de una relación laboral. Tribunal Constitucional. Asimismo, el decreto de urgencia colisiona directamente y de manera frontal con el mandato constitucional de fomentar la negociación colectiva, establecido en el artículo 28 de la Constitución Política, y ha reiterado el Tribunal Constitucional, y lo leo ad literam, dentro del respeto del orden público constitucional, la Constitución impone al Estado el deber de fomentar la negociación colectiva y promover formas de solución pacífica de los conflictos laborales. En consecuencia, esta comisión ha concluido que el decreto de urgencia 014-2020 no cumple con lo dispuesto en los artículos 135 y 118, numeral 19 de la Constitución Política del Perú, ni los requisitos señalados en el artículo 91 del Reglamento del Congreso, por lo que se propone un artículo 1 que dispone la derogación del decreto de urgencia 014-2020. No obstante, hace notar que a la fecha la Comisión de Trabajo tiene asignados no pocos proyectos sobre este trascendental derecho laboral colectivo, por lo que se recomienda dictaminar lo correspondiente en el plazo más breve posible, de conformidad con la Constitución Política, para lo que nuestro dictamen, de ser aprobado, puede serles de suma utilidad. Este es el predictamen a lo que hemos llegado nosotros, del 014-2020. Voy a ahora sustentar, antes de pasar a la rueda de congresistas que quieran hacer uso de la palabra, sobre el predictamen recaído en el decreto de urgencia 016-2020, decreto de urgencia que establece medidas en materia de los recursos humanos del sector público. Señores parlamentarios, en cumplimiento del artículo 135 de la Constitución Política del Estado y 91 del Reglamento del Congreso, artículo 91 del Reglamento del Congreso, la República, y ante la prioridad solicitada por el Pleno de esta comisión en fecha reciente, se elaboró el predictamen de control constitucional del decreto de urgencia 016-2020. Como se señaló con ocasión del decreto anterior, en virtud del artículo 135 de la Constitución Política del Estado, durante el interregno parlamentario, el Poder Ejecutivo legisla mediante decreto de urgencia, de los que da cuenta la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso una vez que se instale. Es decir, implica un control compartido entre la Comisión Permanente del interregno y el actual Congreso. Así, en la primera etapa, el Ejecutivo dio cuenta del decreto de urgencia 016 y la Comisión Permanente aprobó el 10 de marzo el informe correspondiente. Dicho informe contiene principalmente un análisis de fondo de dicho decreto y en especial estudian los artículos más controvertidos y cuestionados social y constitucionalmente, concluyendo por su derogación parcial. Ahora, en esta comisión ha analizado los criterios formales y sustanciales que debe cumplir el decreto de urgencia emitido